La automedicación sin control médico o farmacéutico comporta una serie de riesgos para la salud, que en la mayoría de los casos son desconocidos por los ciudadanos: toxicidad, efectos secundarios, reacciones adversas y en algún caso intoxicación y hasta falta de efectividad, porque se utilizan en situaciones no indicadas. Quédate con nosotros en la siguiente entrevista y conoce un poco más de este tema. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Vamos a estar conversando con nuestra especialista, la doctora Yamilet Moreno, vía Skype, para conversar en relación al tema sobre esos peligros de automedicación, por qué lo hacemos, a veces hay necesidades, a veces decimos que a una persona le resultó, a mí me puede resultar, los padecimientos son los mismos, el organismo es el mismo. La doctora nos va a decir por qué esas complicaciones y ese peligro de la automedicación. Ya estamos listos, doctora, muy buenos días, bienvenida a Acción 10 en la mañana. Yamilet Moreno, nuestra especialista que nos va a acompañar el día de hoy. Adelante. Buenos días, Odeli, buenos días a toda la teleaudiencia de ustedes, a todos los periodistas de la revista y a todo el personal de apoyo. Los peligros de la automedicación son enormes y se ha vuelto una práctica cotidiana, principalmente en estos días de confinamiento y de pandemia. La automedicación es un problema de salud pública porque más del 50% de la población mundial se automedica y Nicaragua no es la excepción. Sin embargo, debemos hacer uso racional de los medicamentos porque en las urgencias, en los hospitales, en las urgencias representan el 40, a veces hasta el 50% de medicación autoprescrita de forma incorrecta. Sí, cuando nosotros hablamos de prescripción médica es algo muy importante porque los médicos están valorando el padecimiento del paciente, la condición clínica del paciente. ¿Qué sucede cuando hablamos, doctora, de automedicación? La automedicación es una práctica que la persona a sí misma se indica los fármacos o por terceras personas y que no obedece a una orientación científica o guiada por un médico. Entonces la automedicación es realmente una práctica irresponsable en la mayoría de las veces porque la automedicación trae consigo mayor riesgo de dependencia en el caso de las famosas benzodiazepinas, la diazepam, la lorazepam. En el caso de los antibióticos crea un problema grandísimo como es la resistencia a la insulina, los analgésicos que son los que están a la cabeza en la automedicación. Son causas importantes de sangrados de tubo digestivo y de gastritis, como es la aspirina, que está de moda, el ibuprofeno, el naproxen, el diclofenac, el mismo paracetamol, son importantes porque son causas importantes de sangrado de tubo digestivo, y en el caso del ibuprofeno y la diclofenac son causas importantes de nefritis intersticial que causan daño renal, a veces irreversible. Se ha visto que hasta un 20% de los pacientes que toman ibuprofeno o diclofenac de manera extendida puede causar la insuficiencia renal. Generalmente estos medicamentos deben ser prescritos por un médico. Otros que son muy famosos en la práctica clínica son los antiespasmódicos, los antiácidos, y también los inhibidores de la bomba de protones, que se han vuelto muy famosos, ¿verdad? También en esta pandemia, como es la famotidina, el omeprazol, el esomeprazol. Esos deben de ser utilizados por 4 semanas únicamente y no deben de ser utilizados de forma extendida. ¿Por qué? Porque inhiben la acidez del estómago, provocan sobrecrecimiento bacteriano, distensión, dolor abdominal, y a largo plazo pueden dañar la trama ósea, provocando estadios tempranos de osteopenia y hasta osteoporosis. Doctora, por eso, ya directamente a lo que estamos viviendo en este momento, como es la pandemia del COVID-19,
¿Qué sucede si las personas se automedican? Estamos sabidos también de condiciones de pacientes que están sufriendo ansiedad, que están padeciendo de estrés, están automedicándose por alguna sintomatología que ellos refieren en su momento y que quizás no necesariamente es relacionado al COVID, pero ¿qué es lo correcto y qué no se debe hacer ante esta situación, doctora? Lo correcto es buscar a su médico de confianza o un médico guía que le establezca los riesgos, que estudie la historia natural de la enfermedad, que prescriba según el estadio de la enfermedad y la edad, las condiciones médicas asociadas, etcétera. Qué casualidad que todos los fármacos que con más frecuencia se automedican en el mundo son los que se están utilizando actualmente en la pandemia, como son los antibióticos, la aspirina, los antiinflamatorios como el ibuprofeno, también el uso, por ejemplo, de otros fármacos que deprimen de una manera importante el sistema inmunológico, como son los retrovirales y otros medicamentos que de forma indiscriminada la gente está comprándolo. Incluso hay farmacias que ya te ponen todo el equipo el staff de fármacos propuestos para el COVID, ivermectrina, nitazoxanida, aspirina, o sea, esas son prácticas también institucionales por parte de alguna gente que no vienen a abonar a la salud. El principal problema que se tiene de la automedicación es, en el caso de los pacientes polifarmacia, que son pacientes que como diabéticos, hipertensos, hay que tener cuidado porque muchos fármacos interaccionan con los medicamentos que de forma rutinaria deben de tomar, disminuyendo su eficacia o potenciando los efectos secundarios. Entonces es importante la racionalidad de los medicamentos en este contexto. Doctora, vamos a separarnos un poquito del tema porque tenemos una llamada en espera. Adelante. ¿Aló? Bueno, nosotros continuamos. Doctora, ya cuando el paciente tiene bastante sintomatología y está refiriéndole a usted, los expertos, ¿qué sucede si no asiste a un especialista o al centro hospitalario más cercano y empieza a automedicarse precisamente con ese kit de tratamientos preventivos que le llaman y he escuchado en varias ocasiones? ¿Qué sucede, doctora, si ese paciente retoma todo el tratamiento como que si fuese un caso positivo de COVID? Sí, lo que hay que tener claro que en el caso de la COVID no existe un tratamiento preventivo. Hay que esperar la historia natural de la enfermedad. El 80% de los casos son leves, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, y generalmente lo que van a requerir es acetaminofén para bajar la fiebre, que no se debe exceder, ¿verdad?, de más de 2 gramos al día, o sea que se puede dar 500 cada 6 horas, pero no más de 2 gramos, ese es el punto de seguridad. Y otros pueden usar, ¿verdad?, si tienen sintomatología de cuadro gripal, pueden usar antigripales combinados con ibuprofeno, pero no más de 3 días, y siempre tienen que valorar su individualización, es decir, si tienen gastritis no pueden tomar ibuprofeno, si tienen enfermedad gastroesofágica, reflujo, si tienen colon irritable tampoco pueden usar. Tenemos otra llamada, si tienen las plaquetas disminuidas tampoco lo pueden usar. Doctora, tenemos otra llamadita. Muy buenos días, adelante, le escuchamos. Aló, sí, buenos días. Muy buenos días. Estoy viendo el programa de la doctora Moreno, me parece muy interesante. Yo soy diabética y estoy en manos de una nutricionista. Me interesaría pasar una consulta con ella, si me puede dar su teléfono. Sí, ya en breve nosotros vamos a ubicar el número telefónico. Vaya rapidito a buscar lápiz y papel. Ya lo tengo el lápiz en la mano. Sí, con muchísimo gusto la doctora ya va a compartir y también ahí va a ver en la pantalla el número de teléfono donde usted la puede contactar. Sé que la doctora Moreno con muchísimo gusto le va a atender. Doctora, sus recomendaciones finales también en relación a esta automedicación, doctora, para prevenir cualquier situación posterior. La principal recomendación es no a la automedicación, porque eso le puede generar reacciones adversas y perjuicios a su salud. La principal de ellas
es que usted acaba con el sistema inmunológico, porque los antibióticos principalmente y los antiinflamatorios no esteroideos lo que hacen es inflamar la mucosa del estómago, acabando con toda la microbiota intestinal, los microbios buenos que vienen a formar el ejército de defensa que constituyen el 70% de nuestro sistema inmunológico, generando las inmunoglobulinas o anticuerpos que van a ser muy importantes a la hora de combatir cualquier infección. La otra cosa es que usted no puede nunca creer que el medicamento que le cae bien a Pedro le cae bien a Juan. Cada persona tiene su propia fisiología, su propia biología, y debe ser prescrito principalmente por un médico que conozca sus enfermedades, que conozca las interacciones, y debe de quitarse el hábito de la gente de ir a una farmacia a buscar. Muchísimas gracias. El farmacéutico sirva de médico y de prescriptor de medicamentos. Cómo no, muchísimas gracias, mi doctora. Ahí veíamos los números de teléfono en pantalla de la doctora Yamilet Moreno. Ella es diabetóloga y nutricionista. Con mucho gusto ella le va a atender. Usted puede solicitarle alguna información a su teléfono, ya sea vía WhatsApp o al convencional que estábamos viendo ahí en pantalla. Vámonos de inmediato a una pausa comercial y ya volvemos. Situaciones Casi igual no Skype.